buenos días, compañeros. Tengo el agrado de presentarles al doctor Jesús Amable Ventimilla Ulloa, con una experiencia en la Universidad Central del Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Ocmandino, Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Estatal de Quevedo, posgrado en Marketing. Su formación académica es de cuarto nivel, como máster en Dirección y Administración de Empresas, Master of International Management y su producción científica, como el autor del libro Transfórmate en el empresario exitoso. Autor de un artículo sobre neurociencia en educación, Aprender con todo el cerebro. Autor de un artículo sobre neurociencia en educación, nuevas metodologías con el uso del hemisferio derecho. Y director del proyecto de investigación, nuevas metodologías de enseñanza, aprendizaje con el uso del hemisferio derecho. Con ustedes, el doctor Ventimilla Ulloa. Gracias. Entonces, ahora sí, jóvenes, yo quiero explicarles cómo se va a llevar adelante este taller, se podría decir, ¿no es cierto? Que va a ser un taller de planificación estratégica con neuroeducación, ¿no es cierto? Vamos a aplicar por primera vez aquí en la Universidad Central un taller de planificación estratégica con neuroeducación. Hacemos. ¿A qué se refiere esto de aplicar la neuroeducación? La idea es cómo hacer que la mente recuerde. Yo estoy aquí para tratar de que usted y su mente recuerde al final del semestre todo lo que hemos visto en el semestre y que no sea como generalmente suele hacer, que usted estudia la noche anterior para el examen. Usted al siguiente día que da el examen, algunos sacan 20, ¿no es cierto?, sobre 20, pero otros no sacan buena nota. ¿Por qué? Porque se olvidó de la noche anterior acá. Y en las próximas 48 horas, oiga, usted ya no se acuerda de nada de lo que estudió. ¿Por qué? Porque estudió de memoria. Y además, porque estudió quedándose hasta las 3, 4 de la mañana, ¿no es cierto? La noche anterior es todo, dicen ustedes, ¿no es cierto? Y entonces, después de 2 días, la información que ustedes tenían se les borró simplemente del cassette, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tratar de abrir las persianas de su mente, ¿no es cierto? ¿Cómo se abren las persianas de su mente? Poniendo atención a lo que está el profesor diciendo. Entonces, yo tengo que despertar en ustedes el interés para que ustedes pongan atención. Y segundo, oye, lograr que definitivamente haya emoción en lo que estamos diciendo. Porque si no hay emoción, no guardamos en la memoria límbica, ¿no es cierto?, en el cerebro límbico, porque los seres humanos tenemos 3 cerebros: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro neocórtex, que es donde se guarda la información de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos al despertar la emoción en ustedes? Que definitivamente pongan atención y guarden, ¿no es cierto?, en la memoria aquello que les es importante. ¿Te acuerdas tú qué comiste el lunes pasado? No se acuerda, ¿no es cierto? Oye, ¿tú te acuerdas cuándo fue tu cumpleaños? Sí. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? ¿El viernes anterior? Ah, no, el 1 de febrero. El 1 de febrero. ¿Qué te hicieron el día viernes? Algo que puedas contar, cuidado. Una comida familiar. Una comida familiar. ¿Y te gustó? ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Cuántas personas estuvieron ahí? 8 personas. 8 personas. Vean cómo se acuerda clarito de todo. ¿Saben por qué? Porque está guardado en la memoria de largo plazo este hecho que le causó una emoción muy grande. Entonces, cuando causamos emoción, oigan, guardamos y nos acordamos casi que toda la vida, ¿verdad? Entonces, otra forma de hacer que ustedes se acuerden es poniendo en práctica los organizadores visuales, ¿no es cierto? O las diapositivas,
o los mapas mentales. Es decir, aquí vamos a trabajar nosotros mucho con mapas mentales. Lo que ustedes tienen que hacer acá es un resumen de la asignatura, pero con mapas mentales. No quiero larguras, quiero más bien 2, 3 presentaciones, pero que sean precisas, ¿no es cierto? Para acordarnos bien de la información. Y después yo tengo que traer acá novedad, ¿no es cierto? ¿Les parece una novedad esto que estamos haciendo con neuroeducación? Sí. ¿Y les parece relevante? Que ustedes se acuerden de la materia, que ustedes después puedan aplicar y toda la vida ustedes sepan cómo hacer planificación estratégica. ¿Sí o no? Sí. Listo. Por lo tanto, ¿cómo hacer que la mente recuerde? Oigan, hay que hacer pensar a los estudiantes, ¿no es cierto? Hacer preguntas. Tú, por ejemplo, ¿qué materia viste el año pasado? El semestre pasado. Administración 2, Matemática 2, Contabilidad General 2, Economía. ¿Cuál de? Derecho, Introducción al Derecho. Administración 2. ¿Te acuerdas del concepto de administración? Sí, es la ciencia del arte para dirigir. Bueno, en pocas, mi concepto es así, pero es la ciencia del arte para dirigir una organización. Ok. Cuando la materia es buena, cuando nos gusta, oye, nos acordamos más. ¿Te acuerdas de las fórmulas de matemáticas? ¿No es cierto? No se acuerdan, ¿verdad? Entonces, jóvenes, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos que darle tiempo, dar silencio, hacer silencio y tiempo hasta 5 minutos para que los estudiantes se acuerden de otra asignatura, de otro tema y del pasado. ¿No es cierto? Porque los docentes, cuando hacemos preguntas a los estudiantes, debemos suturarnos los labios, ¿verdad? Debemos suturarnos los labios. ¿Por qué? Porque a veces los profesores hacen preguntas y él mismo se contesta inmediatamente y no le da chance para que el estudiante vaya a la memoria de largo plazo, traiga al presente, ¿no es cierto? Y verbalice, ¿verdad? Con el cerebro frontal, ¿no es cierto? Para que pueda dar una lección. Pasamos. ¿Ok? Y entonces debemos recordar que hay formas de estudiar que no es simplemente, en algún momento vi a una chica, permiso, que cogía el libro y comenzaba así y después repetía. Oiga, esa no es la manera de estudiar. La manera de estudiar es que usted lea primero un artículo, una página, un ensayo, después subraye las partes más importantes y después haga un resumen con sus propias palabras, ¿no es cierto? Esa es la manera de estudiar. Leer, subrayar y hacer un resumen con sus propias palabras. ¿Por qué se hace el resumen con sus propias palabras? Porque en ese momento usted está guardando, al captar la información primera, lo que hace es captar con las amígdalas. Las amígdalas son una parte del cerebro límbico, no son estas de aquí, sino estas de acá, ¿no es cierto? Capta eso, pone en el cerebro límbico y el cerebro límbico manda al hipotálamo y el hipotálamo hace que se guarde en el neocórtex, que es el cerebro de largo plazo, ¿verdad? Entonces, al hacer todo esto, usted hace el resumen con sus propias palabras y está mezclando la información que usted tiene guardada en el archivo general, que es el neocórtex, con la información nueva que usted está recibiendo y va consolidando y entonces se van abriendo, ¿no es cierto?, las neuronas y usted va haciendo una sinapsis en ese entonces. Otra de las formas que definitivamente tenemos que utilizar es fortalecer y retroalimentar. Fortalecer y retroalimentar, es decir, evaluar para el aprendizaje. Una de las formas que yo voy a hacer es hacer una evaluación formativa sin nota. Otro día yo voy a traer un examen, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la prueba, donde yo les digo, así les voy a tomar el examen, para que ustedes sepan cómo es que yo voy a evaluar, ¿no es cierto? Voy a traer unas 20 preguntas de multiple choice para que usted conteste
sin nota, va a contestar solamente para practicar. Esta es la manera de facilitar a que el estudiante vaya recordando lo que vamos haciendo. Entonces, luego vamos a dar retroalimentación para fortalecer sus fortalezas y fortalecer sus debilidades, para que no tenga debilidades, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si el estudiante no aprendió? Oiga, si no aprendió, yo como docente le tengo que volver a enseñar a usted, ¿no es cierto? No es como algunos profesores, quizás no de aquí de la Universidad Central, sino de otras universidades. Cuando le preguntamos al de matemática, oiga, profe, pero no entendí. El que entendió, entendió, y el que no, vaya a estudiar en su casa. ¿No es cierto? Esa no es la forma, señores. Esa no es la forma. Entonces, si no aprendió, le volvemos a enseñar. Y después tenemos que hacer la evaluación del aprendizaje, ¿verdad? Pero la evaluación del aprendizaje no se tiene que hacer al final, ¿no es cierto? Al último decimos, ahora sí vamos a hacer una evaluación de toda la clase. No, las evaluaciones, los refuerzos se tienen que ir haciendo poquito a poco y de preferencia al comienzo, cuando está todavía fresca la materia y se ha visto poca materia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a la práctica. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Repetir. Hay que repetir varias veces un concepto de manera que usted pueda guardar en la memoria límbica primero y después en la del neocórtex. Y la sugerencia, lo que sugiere la neuroeducación es que usted tiene que dormir 8 horas. No 3, ni 4, ni 5. No, oiga, no puede amanecerse en una farra. Usted está destruyendo su cerebro y las neuronas, ¿sí? Entonces, tiene que dormir 8 horas. Ojo, los niños, si usted tiene algún bebé, creo que aquí tenía alguien un bebé, ¿no es cierto? Y los niños duermen 12 horas, o deben dormir 12 horas. Los adultos, como ustedes, 8 horas, y los adultos mayores, ¿no es cierto? Como yo, debemos dormir 5 o 6 horas, ¿no es cierto? Ojalá pudiéramos 8 horas, sería bueno dormir 8 horas. Y entonces en el examen no puede estudiar 8 horas seguidas y dormir 2 horas para venir a dar el examen. No, eso es un error. No se olviden que el aprendizaje tiene varias carreteras: la memoria episódica, la memoria semántica, la memoria emocional, de procedimientos, condicionada y asociativa. Vamos a ir viendo cada una de estas cosas cuando corresponda, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma de definitivamente aprender de mejor manera. Y ahora sí van a repetir conmigo, por favor, ¿no es cierto? Vamos a hacer un endorphin dance, ¿no es cierto? Vamos a bailar, ¿ya? En sus propios puestos, por favor. Entonces vamos a decir: sentidos, sentidos. Todo el mundo ponga las manos así, sentidos. Vamos a utilizar los sentidos, ¿ya? Vamos a pensar, ¿ok? Vamos a hacer resumen, por eso es que tienen que tomar nota y hacer un cuaderno todo el semestre, ¿no es cierto? Vamos a fortificar. Vamos a utilizar memorias múltiples. Vamos a crear novedad. Por favor, sigan conmigo. Vamos a hacer relevancia. Vamos a utilizar preguntas. Vamos a poner atención. ¿Ok? Vamos a hacer silencio. Todo el mundo haga silencio. Ponga así el dedito. Vamos a hacer silencio. Vamos a resumir, ¿no es cierto? Vamos a evaluar y vamos a dormir. Todo el mundo así. Vamos a dormir. ¿Ok? Entonces, pero no en clase, duerme en su casa. ¿Ok? Dale. En todo caso, no se olviden que para que la mente recuerde, tenemos que hacer repaso, es decir, fortificar las conexiones neuronales. Nunca el docente tiene que decir
Oiga, ¿y ustedes tienen dudas? No hay cómo hacer eso. ¿Saben por qué? Porque los estudiantes no saben que no saben. Saben que no saben solamente antes del examen. Ahí se dan cuenta que no saben. ¿No es cierto? Entonces, debemos planificar el repaso. Antes de los exámenes, ¿no es cierto? Tenemos que planificar un repaso de la materia. La frecuencia del repaso, repito, no debe ser al final, sino al comienzo. Los repasos tienen que ser más frecuentes y al principio, y si no recuerdan, volver a enseñar. El docente tiene la obligación de volver a enseñar, y si alguien tiene dudas, tenemos que repetir, jóvenes. Y otra cosa más, que no debemos tomar examen en otra aula. Yo he recibido propuestas aquí de profesores: ¿me puede prestar su aula, por favor? Que la mía no es tan grande y quiero yo tomarles en esta aula grandota el examen. Cada vez que se les saca a ustedes de su medio ambiente, de su hábitat, ¿no es cierto? Estamos negando la posibilidad de que usted, viendo este aparato que está sin infocus, ¿no es cierto? Viendo, no sé, el pizarrón, viendo alguna cosa, aquí están grabadas algunas percepciones que ustedes tienen, ¿no es cierto? Y gracias a eso, cuando está haciendo el examen y no se acuerda, usted queda mirando en un punto, ¿no es cierto?, en esa esquina de allá, y se acuerda, ¿verdad? Entonces no hay que cambiarles de aula. Por último, estrategias para abrir la memoria sensorial. Recordar, ¿no es cierto? Recordar es echar mano de la memoria de largo plazo. La neurobiología, que es igual a recuperación de la información, consiste en que la información nueva ha sido mezclada, ¿no es cierto?, con la información antigua y va grabando, ¿no es cierto?, en la memoria de largo plazo. Guardamos en la memoria por semejanza y recuperamos por diferencia. Una pista maravillosa es que los estudiantes rinden mucho mejor si se les toma el examen en la misma aula, porque las mismas coordenadas espaciales les dan pistas para recordar mejor. Entonces, tenemos que pensar en el estudiante, tenemos que facilitar las cosas para el estudiante. Esa es nuestra misión como maestros. Tenemos que trabajar para que el estudiante recuerde, para que el estudiante aprenda. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Cosas que de pronto nunca antes han hecho, pero que ahora las vamos a hacer. Por eso es que vamos a hacer nuestra investigación con los sílabos, ¿no es cierto? A hacer resumen de videos, vamos a hacer presentaciones, ¿no es cierto? Y cada vez que salgan acá, jóvenes, estamos aprendiendo a hablar en público, porque usted en esencia tiene que aprender a hablar en público, porque usted va a ser un gerente general de su propia compañía o de alguna empresa pública, que espero que no, porque nosotros hemos nacido para ser empresarios. Los de administración de empresas tenemos que ser empresarios. ¿Ok? ¿Listo? Buena suerte, jóvenes. Esto es lo que hemos pensado para ustedes en este semestre. Espero que les haya gustado lo que vamos a hacer. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Qué les pareció esta manera diferente quizás de hacer clases? Por favor, quiero sus comentarios. ¿Qué decías tú? Yo iba a hacer una pregunta respecto a que si es usted el único ingeniero de la facultad que aplica esta estrategia de una nueva manera de enseñar a los estudiantes, porque yo he visto que muchos profesores, en vez de motivar a los estudiantes como se hace con nosotros, están como que imponen miedo y los estudiantes se restringen en aprender. Esa es mi pregunta, si usted es el único que aplica esto. Bueno, yo te trasladaría la respuesta a ti mismo. ¿Cuántos profesores han hecho lo que estamos haciendo aquí? ¿Cuántos? Solo yo, ¿no es cierto? Otra pregunta. Señor, hable algo. El tema de la neurociencia me parece muy interesante. ¿Cuál sería el material en el que nosotros podríamos guiarnos para profundizar estos temas de neuromarketing y neurociencia en general? Bueno, los videos que les acabo de pasar les van a permitir a ustedes entender cómo se hace el trabajo de neurociencia. Jóvenes, ustedes tienen una mina de oro, ustedes piden caridad porque les da la gana, porque hay
una mina de oro en el YouTube. Hay cualquier cantidad de videos que les puede enseñar a ser mejores personas, que les puede enseñar lo que es neurociencia, neuromarketing, lo que es todo lo que significa cómo aprende el cerebro, los 3 cerebros, en fin. Hay temas pero fascinantes que ahí están. Haciendo el resumen que les estoy enviando a que lo hagan, ustedes van definitivamente a aprender más. Por eso es que les mando. No es para otra cosa, ¿no es cierto? Les estoy enviando esa tarea para que ustedes, producto de que primero leen, aprenden y después vienen a exponer acá, oye, el aprendizaje es 3 veces para ti y por lo menos una para todos, ¿no es cierto? Porque al exponer, todos nos estamos beneficiando. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de aprovechar los 5 sentidos y hasta el 6º, ¿no es cierto? Porque se dice que ya no solamente tenemos 3 cerebros, hay varios, hay el cerebro del corazón, hay el cerebro del estómago, y otros dicen que tenemos 9 cerebros. En fin, vayamos descubriendo de qué se trata, ¿no es cierto? Una vez que nosotros terminemos el semestre, vamos a hacer una evaluación para darnos cuenta si hemos podido aprovechar, si esto realmente ha sido beneficioso o no. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No preguntas? Listo, hemos terminado. Muchas gracias, jóvenes.